Hola, en los siguientes vídeos vamos a hablar de la interfase líquida, que presenta características diferentes. En este primer vídeo haremos una pequeña introducción. La interfase líquida la podríamos definir como la región tridimensional de contacto entre dos fases en la que las propiedades intensivas cambian de valor de una fase a otra. Imaginemos en un sistema de un solo componente, imaginemos que estos son moléculas de agua. Esta zona de la izquierda correspondería a la fase líquida, o sea, imaginando, claro, esto se caería, esto va a ser la fase vapor, esto es una representación. Entonces, la parte esta es la fase líquida, esta parte es la parte vapor, pues entonces las propiedades del agua líquida y del agua vapor son diferentes y podemos verlo en la distribución de las moléculas. Aquí están mucho más compactadas y aquí ya forman como gas. Pero aquí hay una zona intermedia que normalmente está formado por 3 o 4 capas de moléculas, que es lo que denominamos la interfase. Si miramos la definición, dice donde las propiedades intensivas cambian de valor. Vamos a ver, por ejemplo, una gráfica que nos va a ayudar también a entender esto de aquí. Aquí hemos representado la densidad frente a la posición. La posición es esta. Zona líquida, zona vapor. Pues bueno, empecemos. A esta distancia que correspondería más o menos aquí, tenemos una densidad, esta densidad permanece constante, de hecho ya venía constante de por aquí, y corresponde a un valor determinado que es la densidad de esa sustancia. Bueno, en este caso, la gráfica esta, no sé a qué sustancia debe ser, a ver las densidades, bueno, pues esto debe ser mercurio, no es el caso así más común, pero el mercurio es un líquido porque la densidad de mercurio es cerca de 13,6 gramos por centímetro cúbico, o sea que esta gráfica debe ser de mercurio. Mercurio líquido tendría una densidad, hemos elegido un caso una densidad muy alta, no es lo más normal. Y a medida que nos acercamos a esta zona que llamamos la interfase, la densidad empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta alcanzar la densidad de la fase gaseosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta zona donde la propiedad intensiva, que en este caso es la densidad, no tiene ni el valor del mercurio líquido ni el del mercurio gas, es lo que se llama la interfase. Está la zona de líquido y está la zona de gas. Otra cosa que se suele utilizar también en este ámbito es la palabra interfacie o superficie interfacial, pero esto es una cosa diferente a la interfase como que vamos a ver. La definición de interfacie o superficie interfacial o el concepto este lo introdujo Gibbs para desarrollar su isoterma, la isoterma de Gibbs que después veremos, pero con la idea de modelizar un poco la interfase. La idea es la siguiente, que la interfase, en vez de hablar de una zona, es una línea, la interfase la transformamos en una especie de interfacie, un plano nada más, donde consideraremos que las propiedades intensivas de una de las fases, por ejemplo la fase líquida, llega hasta aquí constante. Y a partir de aquí empiezan las de gas. Reducir la zona a una superficie nada más. Muchas veces se utiliza este concepto de interfase, pero hay que entender que es un modelo, no es real. Lo que es real es la interfase, la zona, la interfase. Esto es un modelo y esto es una realidad. Bien, pues debido a la interfase aparecen ciertas propiedades que antes no tenía la materia y que no habíamos estudiado, como es la tensión superficial a la cual vamos a dedicar el próximo vídeo y este actual también. Bueno, vamos a recordar un poquito la tensión superficial, un fenómeno muy interesante y muy importante en muchas áreas de la tecnología y de la naturaleza. Imaginemos que tenemos dos gotas de agua, una y otra, pues si logran estar cerca y se tocan, inmediatamente formarán una gota más grande. Este proceso se da en la naturaleza, luego es un proceso espontáneo. Nadie fuerza a que se junten, lo único que tienen que tener es la posibilidad de juntarse, o sea, tienen que estar cerca. Bueno, pues analicemos qué sucede aquí. Aquí tenemos agua y aquí tenemos agua, con lo cual no ha cambiado nada. Se supone que el proceso es a temperatura constante, la temperatura aquí es la misma. Si el proceso ha sucedido es porque el incremento de G ha disminuido, si no hubiese sido espontáneo.
Por otro lado, si analizamos los volúmenes, el volumen de esto más de esto es igual a esto. ¿Qué ha cambiado aquí? Pues lo que ha cambiado es el área que exponen las gotas a el exterior. La suma de estas dos áreas es mayor que el área esta de aquí. Por tanto, había una disminución del área. Esto nos da la clave para introducir la tensión superficial, porque vemos que incremento de G es proporcional a, esto habría que demostrarlo, pero sabemos que es proporcional a la variación de incremento de G es proporcional a la variación de A y el factor de proporcionalidad es lo que llamamos la tensión superficial. Al fin y al cabo, la tensión superficial nos dice lo poco que le gustan a las sustancias estar en la interfase. Cuanto mayor sea el área, mayor será el bajón del área, o sea, la disminución de área, mayor será incremento de G en valor negativo, la disminución de incremento de G. Para entender un poco esto, os voy a poner un ejemplo que es un poco brutal, pero bueno, imaginaos que estamos en clase y somos 50 o 60 en clase y de repente llega un grupo de vándalos que nos quieren arrear de bofetadas. Pues bueno, imaginando que no fuésemos muy valientes y que más bien que fuésemos los cobardes, saldríamos todos corriendo hacia la esquina opuesta de la habitación y lo que trataríamos es simplemente porque como nadie quiere estar en la primera fila, como consecuencia de que nadie quiere estar en primera línea frente a estos vándalos, todos intentaríamos estar rodeados por otros compañeros, pues al final lo que haríamos es que la superficie que presentaríamos a este grupo pues sería lo más pequeña posible. Además, como nadie quiere estar en primera fila, hasta entre nosotros nos pegaríamos y de repente habría uno de primera fila que se metería para adentro y habría otro que saldría a la primera fila. Pues bueno, esto es lo que sucede realmente, por ejemplo, en una superficie en la interfase del agua. Las moléculas de agua no le apetece nada estar en la superficie. ¿Por qué? Porque pierden el número de interacciones que tiene una molécula de agua dentro de la masa total de agua es mucho más confortable, por decirlo de una manera, que las interacciones que tiene en la superficie. Y por tanto, todas las moléculas de agua intentan introducirse hacia adentro y si con ello logran, con esa intención de meterse hacia, logran reducir el área, pues más cómodo. Aquí en estas dos, aquí habrán más moléculas en la superficie que aquí. Por tanto, las moléculas de agua prefieren esta distribución a estas dos, porque hay menos que están exponiéndose al exterior. Bien, si uno tiene clara esa idea, aunque el ejemplo sea un poco así salvaje, pero es fundamental para entender. Mayor tensión superficial, menos gusto por estar en la superficie. Menor tensión superficial, pues te relajas más, no te importa tanto estar en la superficie. Es importante para lo que posteriormente vamos a ver. Bien, veamos ahora ya la parte importante de nuestro tema, que era conocer un poco cómo es la tensión superficial cuando hay dos componentes. Uno mayoritario, como puede ser el agua, y después algún soluto. Experimentalmente se observa que el soluto modifica las propiedades del disolvente en la interfase. Si nosotros al agua le echamos algo, como vemos posteriormente, la disolución va a tener un disgusto menor o mayor de estar en la superficie. Las moléculas en su conjunto van a tener menos problemas o más problemas, con lo cual va a modificar la tensión superficial la presencia de otro. Después lo veremos más detenidamente. Además, la tensión superficial del disolvente cambia dependiendo del soluto. No es lo mismo un soluto que otro, dependiendo de las moléculas de las características del soluto. Y evidentemente la tensión superficial también varía con la concentración del soluto. O sea que depende del tipo de soluto y de la cantidad de soluto que hay en la disolución. Si nos fijamos en disoluciones acuosas, aquí hemos representado tres tipos de soluto, que son los más estándar. Ahí suelen haber tres comportamientos, podemos decir, con respecto a la tensión superficial en una disolución acuosa. La tensión superficial del agua pura anda aquí. Esto sería la tensión superficial, está en dinas por centímetro, que aunque no es sistema internacional, en esta área se suele utilizar bastante.
Tendríamos que ser newtons metro en sistema internacional. Y aquí sería concentración del soluto. Cuando el soluto, la concentración tiende a cero, pues tendremos a la tensión superficial del agua pura que anda por aquí. Bueno, vamos a ver qué tipos de solutos tenemos. Pues tenemos del tipo 1, que se suelen llamar inactivos o tenso-iónicos, que lo que hacen es que a medida que vamos aumentando la concentración del soluto, hace que la tensión superficial aumente. Ya veremos, en el próximo vídeo usaremos la isoterma de Gibbs para interpretar el porqué de estas cosas. Ahora simplemente vamos a nombrar. Hay otro tipo de solutos en agua, todo esto estamos hablando en agua, que se llaman activos, donde la tensión superficial disminuye con la concentración de una forma más o menos continua, paulatina. Y por último, tenemos un tercer tipo que se llaman tensoactivos, sus surfactantes, que son muy importantes, por ejemplo, los jabones, detergentes, donde la tensión disminuye bruscamente con la concentración del soluto y después ya permanece constante. Bueno, pues todo esto lo analizaremos en el siguiente vídeo a la luz de la isoterma de Gibbs. Y con esto acabamos.